Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto y último video del taller de herramientas para la detección de eventuales abusos de derecho y maltrato que está realizando la Universidad San Sebastián para el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Mi nombre es Carolina Sánchez, yo soy psicóloga, especialista en niños y adolescentes y los he ido acompañando durante este taller. Les recuerdo que cada video trae una ficha de aprendizaje que les va a llegar a sus mails para que ustedes puedan reflexionar y profundizar en algunas de las principales ideas vistas en el video. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a centrarnos en uno de los tipos de maltrato que reconoce hoy la ley chilena, que es el abuso sexual infantil, un tipo grave de maltrato, y vamos a revisar los principales enfoques preventivos que hoy existen para este tipo de maltrato, y vamos a revisar algunas conductas que se han visto como protectoras de parte de los adultos, como factores protectores para el abuso sexual infantil, desde una mirada de la ética del cuidado y el autocuidado. Entonces vamos a revisar primero algunos de los principales enfoques preventivos para el abuso sexual infantil. ¿Cuáles son estos? Vamos a revisar el enfoque basado en el autocuidado, el enfoque basado en medidas de seguridad y códigos de conducta, y los enfoques que resitúan la responsabilidad de la prevención y protección en el adulto. Vamos a revisarlo desde una perspectiva crítica, es decir, si bien vamos a ver el aporte que cada uno de estos enfoques entrega, también vamos a ver los riesgos que puede implicar para que tengamos ojo al aplicarlo. El enfoque basado en el autocuidado del niño o adolescente tiene que ver con eh, realizar programas preventivos en las escuelas orientados a que los niños y adolescentes aprendan destrezas de autoprotección para hacer frente a eventuales abusadores. Entonces, las nociones y conceptos básicos de este modelo tienen que ver con ir enseñando a los niños las nociones de que mi cuerpo es mío, las zonas privadas, diferenciar entre cariños inadecuados y adecuados, o agradables y desagradables, o cariños incómodos, diferenciar entre los secretos buenos y los secretos malos, la posibilidad de decir que no frente a una situación que identifiquen como abusiva, abandonar la situación abusiva, buscar ayuda y divulgar que están viviendo esa situación. Entonces, frente a eso, nos tenemos que preguntar, ¿es apropiado, es posible responsabilizar a los niños, niñas y adolescentes de su propia protección, entendiendo cómo es la dinámica de abuso sexual? La evidencia dice que no. Y por lo mismo, los riesgos de este enfoque basado en el autocuidado de niños, niñas y adolescentes, podemos identificar primero que hay una simplificación extrema de la prevención. Y creemos que si los niños ya han ido desarrollando estas destrezas, nos sentimos seguros y en control, y en realidad si entendemos la dinámica de abuso sexual infantil, lo que tenemos es una falsa seguridad. La gran mayoría de los niños y niñas y adolescentes no pueden decir que no ante un abuso sexual, entendiendo la complejidad de las dinámicas que ahí operan. Es un enfoque que corre el gran riesgo de generar o incrementar los sentimientos de culpa e inadecuación en niños que hayan sido víctimas de abuso sexual infantil. Y se preguntan, ¿por qué yo no pude detener esto? Entonces eso incrementa la culpa de no haberlo podido detener, la sensación de culpa. Genera mucha suspicacia hacia el contacto físico y las muestras de afecto, desconfianza frente al mundo, miedo. Pero por supuesto este enfoque ha tenido aportes. ¿Cuáles han sido estos aportes? Primero, que las víctimas, los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual infantil, les ha permitido ponerle nombre a lo que les está ocurriendo y reconocerse también como víctimas. Es un enfoque
que ha promovido la divulgación del abuso, por lo tanto facilita la detección y la detención del abuso en fases iniciales, y ha permitido establecer un control social al romper el silencio y poner estos temas sobre la mesa, desde un locus de control externo, por supuesto. El siguiente enfoque es el enfoque basado en medidas de seguridad y códigos de conducta. Y este enfoque tiene sus medidas básicas son el monitoreo y la mayor supervisión de los espacios de riesgo, camarines, baños, etc. La instalación de cámaras, la instalación de vidrios en las puertas, despejar ventanas, establecer muy claramente normas que regulen el contacto de los adultos con los niños, establecer normas que eviten que los adultos estén a solas con los niños, niñas, adolescentes, y evitar el contacto físico. Los riesgos de este enfoque, basado en medidas de seguridad y códigos de conducta, tienen que ver con que a medida que van aumentando las medidas de vigilancia, van también aumentando la desconfianza y la sensación subjetiva de inseguridad, no solo de parte de los adultos, sino que también de parte de los niños. Se genera una sensación de paranoia y una pérdida de espontaneidad en el contacto y en el vínculo de los adultos con los niños. Y esto es muy importante, se da una sensación de falso control. Como tengo el colegio lleno de cámaras y vidrios y tengo la sensación de que no va a pasar nada sin que yo me entere, dejo de poner un ojo protector, porque siento que tengo todo bajo control, y eso, más que ser efectivo ese control, lo que está favoreciendo es la impunidad. Pero este modelo también, por supuesto, ha tenido aportes que, bueno, ha contribuido a la transparencia, poniendo barreras y estableciendo control social nuevamente desde un locus de control externo. Es un modelo que ha favorecido el diferenciar conductas apropiadas y conductas inapropiadas de parte de los adultos hacia los niños, niñas y adolescentes. Bueno, a partir de esto, ¿qué se propone? ¿Qué se propone si vemos que estos modelos, si bien tienen aportes, también han tenido bastantes riesgos? Vamos a revisar esta frase, que es de la psicóloga chilena experta en abuso sexual infantil y ética del cuidado, Vinca Jackson, y es una frase que explica muy bien qué es lo que se propone entonces. Dice, alguien necesita ser cuidado, alguien cuida. Desde esta premisa hermosa es irrecusable. Irrecusable significa que es a la vez un derecho y un deber. O sea, desde esta premisa es irrecusable que acompañemos el crecimiento de los niños, que son hijos de todos, hasta que puedan valerse por sí mismos. Estamos juntos en esto, familias, educadores, la nación. No podemos hacerlo solos, sino reunidos en una suerte de círculo invisible que rodea y cuida a los pequeños, sin perder de vista sus voces. Desde esta mirada, las estrategias que hoy se han visto como estrategias de prevención más efectivas necesariamente deben involucrar a los terceros. Entendemos a los terceros todas las personas que se encuentran cerca del abusador o de la víctima y que conocen la situación de abuso sexual infantil que está sucediendo o están en condiciones de conocerla. Y estas estrategias de prevención efectivas también resitúan la responsabilidad de prevenir y proteger en los adultos. Entonces, pasamos de poner el foco en un niño que sea capaz de decir que no a la situación de abuso, a poner el foco en la importancia de contar con un adulto de confianza, un vínculo seguro, para poder contar lo que le está ocurriendo si es que le ocurre. Desde esta mirada, entonces, el foco debe estar en acciones, primero en acciones específicas para prevenir el abuso sexual infantil con los terceros. ¿Cuáles son estas acciones? Primero, sensibilizar a los terceros, sensibilizar a todos los terceros de la comunidad educativa con respecto a este tema, con respecto a sus implicancias, con respecto a las dinámicas específicas que se dan ahí, capacitar a todos los adultos de la comunidad educativa, capacitar también en pautas de supervisión y de acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes, y en orientaciones para la educación sexual de los niños en las diferentes etapas de desarrollo,
y capacitar también en cómo desarrollar destrezas de detección y de primer apoyo frente a la develación. También plantean ciertas acciones específicas para prevenir el abuso sexual infantil con niños, niñas y adolescentes. Y estas acciones son las que están basadas en el enfoque de autocuidado, que son las acciones que están centradas en transmitirles contenidos como conceptos básicos acerca del abuso sexual y estrategias de enfrentamiento. Pero tenemos que tener ciertos cuidados en estas acciones específicas. Primero, que las pautas para la enseñanza de estas destrezas de autoprotección no revictimicen a los niños que puedan estar viviendo alguna situación de abuso sexual infantil. Cuidar mensajes relativos a la culpa, poniendo más énfasis en la divulgación, y comprender sobre todo que esto es una enseñanza de vida, ¿sí? Que no se resuelve en una conversación, ni en un solo momento, ni en una clase, ni en una sesión de un taller. Y por otro lado, transmitir una visión positiva del mundo, de los otros, de uno mismo, del propio cuerpo, de la afectividad, etc. Bueno, Vinca Jackson, desde esta mirada, plantea un enfoque que ella llama de la ética del cuidado y el autocuidado. Y plantea que en este acompañamiento que debemos realizar los adultos a los niños, niñas y adolescentes, podemos apoyarnos en un triángulo conceptual de 3 caras. Una de ellas son los derechos, otra las preferencias y otros los límites, ¿sí? ¿A qué nos referimos con los derechos? Que los niños tienen que saber que existen derechos para ellos, que tienen derechos, qué son los derechos y cuáles son esos derechos. De hecho, Vinca Jackson plantea que es importante que los profesores, los padres, los abuelos, los adultos que rodean a los niños les cuenten esta historia, que alguna vez se juntaron un grupo de adultos de todos los países del mundo, o de muchos países del mundo, y escribieron una carta con derechos para proteger a todos los niños, ¿sí? Después, las preferencias, ¿a qué se refiere? Tiene que ver con que un niño adolescente se reconozca a sí mismo como para que se pueda reconocer como un sujeto de derecho y se prepare para la libertad de elegir sobre su propia vida. Se le tiene que haber dado la oportunidad de ejercer sus preferencias, ¿sí? Por ejemplo, no es optativo lavarse los dientes, bañarse, comerse la comida, dormir, pero dentro del día a día uno puede presentar opciones que le permitan a los niños ir aprendiendo a elegir, ¿sí? Por ejemplo, ¿quieres una manzana o una pera de postre? Me gusta más la pera. ¿Quieres el calcetín verde o los calcetines rojos hoy día? Quiero el rojo. Los profesores, ¿qué libro prefieres leer para la evaluación del lenguaje? ¿El libro X o el libro Y? Me gusta más el estilo del libro X, por ejemplo. Formar esto es clave para empoderar y para sentirse con el derecho de también decir, no me gusta esta persona, me siento incómoda con esta persona o incómodo, y tengo el derecho, por tanto, de alejarme, sea quien sea esa persona, ¿sí? Y por último, los límites. Los límites, para Vinca Jackson, tienen que ver tanto con distancias físicas como con distancias emocionales que deben ser respetadas con los niños, niñas y adolescentes. Dice, los niños no tienen por qué, ni niñas, no tienen por qué dar abrazos y besar al saludar, por ejemplo, ni menos a cualquier persona, ni menos confiar ciegamente en todos los adultos por el hecho de ser adultos, ¿sí? Y tal como nosotros los adultos, ellos necesitan tiempo para ir reconociendo personas de confianza, para ir probando el vínculo y viendo si se sienten cómodos o no con esas personas, para expresar afectos, simpatías o gratitud de la manera en que ellos prefieren y se sienten más cómodos, ¿sí? Esto aplica en la relación con los padres, con los profesores, con los abuelos, con cualquier adulto, ¿sí? Si un niño no puede decirnos que no a nosotros, sus padres, esa falta de límites también los va a llevar fuera de la casa, con otros adultos. Dice Vinca Jackson, el único concepto que no debe faltar como tono continuo y explícito es el del cuidado. Yo te aprecio, yo te cuido, los grandes cuidamos a los más pequeños. Para eso estamos los grandes, para cuidar. Y desde esta mirada,
Sabemos que el vínculo, los niños necesitan que en el vínculo con los adultos hay una jerarquía, necesitan sentir que el adulto es más fuerte, sabe más que ellos, y de esta manera esta superioridad no es una superioridad de poder por sobre el otro, sino que de responsabilidad por sobre el otro. Y es decir, soy responsable por ti, por tu cuidado, por tu desarrollo y por tu aprendizaje. El estudiante, en el caso del colegio, confía en que el adulto, en el caso del colegio, el profesor, va a usar su poder al estar en la parte más alta de la jerarquía de ese vínculo, va a usar su poder para protegerlo, para contenerlo, para educarlo, para guiarlo y no para dañarlo, ¿sí? Es una nueva mirada de autoridad. También se plantean que hay acciones inespecíficas. Y estas acciones inespecíficas de prevención para el abuso sexual infantil son muchas más importantes y más potentes como acciones preventivas que las acciones específicas que veíamos antes. Están las acciones para el desarrollo de un vínculo de buen trato con los niños, que tiene que ver con construir contextos relacionales que promuevan la prevención. Y esto no puede ser, como les decía antes, una mera transmisión de conocimiento, sino que tiene que tener una asidero en la práctica cotidiana y sobre todo el desarrollo de un pensamiento crítico con el mundo adulto. Y con esto, con esta experiencia de un ambiente bien tratante, los niños pueden primero tener una experiencia de contraste, si es que tienen un vínculo, experimentan un vínculo que no es bien tratante. Permite también que el adulto, al estar más cerca y más conectado, permite que el adulto se percate más fácilmente de cualquier cambio de comportamiento, cualquier señal que pueda presentar el niño o niña adolescente, y que se genere un marco comunicacional y relacional que facilite eventuales divulgaciones. Y hay también acciones inespecíficas directamente en los niños, que tienen que ver con promover una autoestima positiva, capacidad empática, el desarrollo de la asertividad. Esto es muy importante, la capacidad para registrar y validar sensaciones de malestar e incomodidad, desarrollo de la capacidad de identificar y expresar emociones, y lo que plantea Vinca Jackson, que es este acompañamiento apoyándonos en este triángulo conceptual de derechos, preferencias y límites. Y por último, quiero mencionar la importancia de que las escuelas cuestionemos permanentemente nuestros modelos de autoridad en la medida que existen estilos de ejercer la autoridad que son factores de riesgo para el abuso sexual infantil, que son los estilos los modelos de autoridad autoritarios, y otros modelos que son factores protectores, como el modelo de autoridad de actualización, que se caracteriza porque la autoridad conlleva responsabilidades, que es lo que les decía antes, este nuevo modelo de autoridad, en que yo estoy en esta jerarquía, soy adulto, tengo un lugar, tengo habilidades que tú aún no tienes y yo las utilizo para cuidarte porque soy responsable de tu cuidado. Son relaciones que se basan en el respeto y la confianza, son modelos de autoridad que permiten la crítica desde los niños al mundo adulto, permiten el cuestionamiento, permiten el disentir y por tanto permiten y promueven el crecimiento y el volar con alas propias. Bueno, espero que este video les haya gustado, les haya interesado y sobre todo que les haya servido para su trabajo con niños, niñas y adolescentes en sus escuelas, sus jardines infantiles, sus liceos. Y recuerden que, tal como en los videos anteriores, esta cápsula viene acompañada de una ficha de aprendizaje que ustedes pueden descargar y en ella pueden profundizar en los principales contenidos vistos en esta cápsula y reflexionar acerca de algunas ideas que ahí les planteamos. Recuerden que comentar abajo del video con su nombre completo, en la institución en la cual trabajan, y si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, también pueden hacerlo ahí. Eso, un gusto haber trabajado con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.